Ya vamos a empezar viendo este video que explica el paso a paso de cómo Ipsos realiza sus encuestas. ¿Ya? Vamos a verlo y luego lo comentamos. Voy a... Ya si no, ya yo reservo un rato. Ipsos tiene ya más de 20 años consecutivos, informando cuál es la opinión de los peruanos sobre los temas más relevantes de la vida. Uy, ¿qué pasó? Un toque, se fue el volumen. Sí, sí me di cuenta que se fue un toque. Así, políticas, religión y afecta un libro que perfil del lector. Las encuestas ayudan a centrar la atención de los políticos y los candidatos en los temas que más le preocupan a la ciudadanía. Permite conocer las preferencias de los ciudadanos frente a opciones alternativas de política para la solución de determinados problemas y constituyen un contrapeso a las presiones de los grupos de interés al recoger la opinión de las grandes mayorías silenciosas frente a temas conflictivos. Ahora, ¿cómo es que un número limitado de personas encuestadas puede representar lo que piensan millones de personas? Efectivamente, un número limitado de encuestas puede representar muy bien lo que piensa un universo de millones de personas, y ese es el milagro de la estadística. Además, que hay de la estadística, ¿no? Inclusive en muchos campos, para tomar la temperatura de una piscina basta un tipo de sangre, basta una gota de sangre para averiguarlo. Igual ocurre en la estadística social. Para que la muestra de verdad represente un universo de habitantes, hay criterios que cumplir. De hecho, el proceso para seleccionar a los encuestados no es sencillo. Primero, la encuesta se divide por regiones, por ejemplo, Lima, Norte, Centro, Sur, Oriente y por ámbitos urbano-rural. Luego se seleccionan las localidades de manera aleatoria. Una vez seleccionadas las localidades, se escogen también de manera aleatoria las zonas que visitarán los encuestadores. Una vez ahí, estos se guían por hojas de ruta. La selección de los encuestados no es sencilla, no es que vayamos y se elija al azar, o Casi dice aleatoria. Sino es que seguimos un muestreo probabilístico multietapos que nos permite cuidar toda la representatividad de la muestra que trabajamos para representar de la mejor manera a las poblaciones que queremos estudiar. Viendo esto, cabe preguntar cuáles son las probabilidades de que uno sea encuestado. Las probabilidades de encuestas en general son mínimas. Por ejemplo, las encuestas de opinión del comercio trabajamos. Pero a mí nunca me han llamado, nunca me han encuestado. Esta muestra, en estos casos, representada con un universo de personas de menores a 18 años, que más o menos representan a más de 23 millones de habitantes del país. Si vemos más o menos la proporción, estamos aproximadamente a 5 personas por cada 100.000 habitantes. La elaboración de las encuestas es un proceso de varias etapas. La primera es la elaboración del cuestionario, que toma alrededor de una semana. Esa elaboración de cuestionarios se hace en conjunto con ustedes, con el comercio, con el equipo especializado. O con quien contrate la encuesta. En esta historia de la encuesta. O sea, las preguntas se coordinan entre Ipsos y quien contrata. Semana antes del día de campo, los temas más importantes que tiene la agenda del país. Una vez visto el cuestionario, lo que sigue es el trabajo de campo, es decir, las encuestas propiamente dichas. Salimos a terreno con las previamente seleccionadas, enviadas, y se va mirando, se va analizando el trabajo de campo. Ipsos va con iPads. A esta etapa, alrededor de 200 encuestadores desplegados en todas las regiones del país realizan las entrevistas. A mediados del 2020, Ipsos retomó las encuestas presenciales. Para ello, aplicaba protocolos sanitarios en el contexto de la pandemia por el coronavirus. Las encuestas son hechas en tablets para que a través del programa se agilice la siguiente etapa, que es la de procesamiento de datos. El encuestador con su tablet va respondiendo
pero marcando las respuestas que el encuestador. Luego esa base se acumula, obviamente, en una base de datos especialmente preparada para ello, y se hace un proceso, una evaluación, un conteo, ¿no? Para hacerlo de más simple, de cada una de las respuestas de cada una de las preguntas que tiene el funcionario, ¿no? Las encuestas de comercio Ipsos pasan por controles de calidad para asegurar que los encuestadores hayan realizado el cuestionario de manera correcta. Todas las encuestas que hace Ipsos pasan por un proceso de control de calidad, y en especial la encuesta de comercio Ipsos, porque realmente su resultado tiene una trascendencia importante, especialmente ahora en la época electoral. Todas tienen un proceso de control de calidad, por lo menos el 30% de la producción de datos, ¿no? O sea, todo el proceso que implica mirar de manera que nuestro funcionario es verificado como un negativo de Ipsos por intermedio de las tablets, como son prácticamente hechas en línea, no está escuchando de una forma que el encuestador está aplicando o no bien el cuestionario. Alfredo Torres explica que las encuestas no son pronósticos, sino más bien fotografías del momento. La que resulta más cercana al resultado final. Esto ustedes lo tienen que tener clarísimo, ¿no? La que se hace el víspera de la elección. Y ahí sí, eso se le puede multiplicar por muy bueno. En los últimos 20 años, en todas las elecciones presidenciales, hemos estado al menos en 2 puntos porcentuales a uno de los candidatos. Porque esto es como una película de una carrera de caballos, donde a veces el caballo se tropieza pues, en la última parte de la carrera. Entonces, algo que pasa mucho con las encuestas y que explica su impopularidad es que, digamos, la gente espera que o sea, piensa que la encuesta es como que una proyección del resultado, y eso no es. ¿No? Una encuesta es justamente una foto del momento, y lo que ustedes tienen que saber hacer es, como les dije la vez pasada, mirar varias encuestas a la vez. Es interesante ver cuál es el proceso de cómo es que se hacen las cosas, porque, por ejemplo, van a notar que cuando Lampadia contrata las preguntas, tienen una tendencia, cuando contrata el comercio, son a veces un poco más, yo diría, moderadas, por ejemplo, cuando de repente es otra empresa, si es una empresa vinculada con otros temas para obtener otro tipo de sesgo, entonces las preguntas siempre son influenciadas por quien contrata, ¿no? Y claro, Ipsos tiene unos parámetros, le dice, oye, la pregunta la tienes que hacer así, así, tendrá unos límites y tiene una ética que tiene que respetar, pero dentro de eso, respetando eso, es quien contrata, el que decide cómo es la pregunta y si publica o no los resultados o esas cosas, ¿no? Porque son los que ponen la plata. Ipsos no es una fundación, es una empresa, ¿no? Entonces, hay que entender también el funcionamiento de las encuestadoras y tratar de entenderlas también con esta idea de que son un colectivo y todo esto, o sea, para ver qué esperar de ellas, cuándo funcionan bien, cuándo no. Si tú ves una organización así de grande que tiene tantos reconocimientos internacionales, que ya tiene un récord de mucho tiempo de haber trabajado acá, que tiene a un montón de gente trabajando formalmente acá, son un montón de indicadores de que no están haciendo las cosas así, igual que la encuesta que te llegó por WhatsApp, que es una captura de pantalla que no dice nada, ¿no? O sea, que no tiene ficha técnica ni nada. Y justamente vamos a ver cómo te das cuenta de cuáles son otras encuestas que por ahí que no cumplen con estos mismos criterios. Hay un ejemplo bien claro que es el de IDICE, ¿no? ¿Han escuchado esa encuesta ahora? ¿No? ¿Nunca? IDICE. Lo que pasa es que en la campaña del 2021 no sonó mucho, pero hasta el 2016 sonaba un montón, siempre porque era la encuestadora del APRA. Siempre ponía el APRA como que lo máximo, ¿no? Como que el APRA estaba ahí punteando en la segunda vuelta siempre. Alan podría estar, miren, esto era cómo iba la elección entre mediados del 2015 e inicios del 2016, la elección para el 2016, ¿no? Según Ipsos. Entonces miren cómo le iba a Alan García. Había ido cayendo desde mediados del 2016, fue cayendo, le perjudicó la aparición de Acuña. Entonces a medida que Acuña subía, Alan García iba cayendo. Y entonces esa era la realidad de Alan García según Ipsos, además también según Datum y según GFK en ese momento. Pero IDICE mostraba esto acá, ¿no? No, en realidad lo que estaba ocurriendo ya para febrero del 2016 era que Alan García estaba punteando ahí llegar a la segunda vuelta contra
con él, con Julio Guzmán. De hecho, miren las diferencias. Estas son las diferencias de intención de voto en enero. Este es un gráfico que sacamos en Semana Económica. Esta era la época en que yo trabajaba ahí. Y sacamos esta diferencia. En morado está el resultado de índice. Y en los demás son los resultados de Ipsos, Atom y CPI. Entonces miren cómo índice le daba mucho menos a Keiko. Con García. Y mira cómo le daba a García. Súper más arriba, o sea, casi 100% más. ¿No? Le daba un montón de porcentaje extra. Y ojo que esto es un intervalo, porque acá hay que considerar márgenes de error. Entonces, por eso es un intervalo. ¿Ya? De hecho, la mejor forma de representar esto, yo creo que no son estas... O sea, la mejor forma de representar encuestas, creo que no son estas tablitas, sino... ¿Se puede dibujar acá? Sí. ¿Cómo se puede dibujar? Estoy de este lado, tal vez. A ver. No. Ah, está compartiendo. Ah, ya, no importa. Pero... imagínense un palo así, un palo, pero que tiene un puntito al medio, que es el número donde está, y luego un puntito acá y un puntito acá. Y entonces acá, esto es como que el número y un margen de error hacia acá y un margen de error hacia acá, ¿no? Así se podría, de repente, sí. O sea, como que a este palito le pondrías al medio un punto para señalar que, ¿no? El número que le sale encuestadora Y arriba, el margen y abajo del margen. Exacto. Cuánto se desvía hacia arriba y cuánto se desvía hacia abajo, ¿no? Me parece que esa es la mejor forma de representarlo. Pero bueno, acá lo pusieron de esa manera. Pero fíjense la diferencia de cuánto le da extra y dice a García si tú lo contrastabas con el resto de encuestadoras, ¿no? Y esto fue en febrero. En febrero ya, miren, Alan García ya aparecía pues así, ya aparecía Jesús, había ascendido a los cielos. Bueno, creo que voy a retratarme de haber dicho eso. Pero ok, lo que pasa es que había subido un montón, increíblemente, esto es inexplicable, o sea, ya ven cómo si ustedes ponen los datos en un gráfico, lo muestran, es bien fuerte, te puede dar una imagen bien fuerte. Y probablemente otro gráfico mejor dibujado podría mostrártelo incluso más fuerte. Y claro, entonces te das cuenta de que acá hay una encuestadora que está haciendo algo a propósito, pues esto no es una desviación estadística casual. Esto es claramente favoreciendo a un candidato, ¿no? Ya. Y después, cuando entrevistaron a Mulder después de la elección, miren lo que dijo Mulder. Obviamente nosotros tampoco creíamos en las encuestas de IDICE. Claro, durante toda la campaña no decían eso. Durante toda la campaña, Alan García tuiteaba las encuestas de IDICE. Pero después salió Mulder y mira, para que no me crean a mí. Esa es la entrevista que le hizo Semana Económica. Se la hizo Pablo Benza, creo. Literalmente. No las conocíamos. No, pero sí pensábamos que había voto escondido, porque siempre nosotros, eso sí es una regla, que ahora se ha roto, que siempre las encuestas nos daban menos de lo que finalmente sacaban. O sea, ya, Hasta ahora sigue siendo lo mismo en varios programas. Sí, o sea, digamos, o sea, durante toda la campaña usaron eso como parte de su promoción y luego dijeron, no, para nosotros nunca le creímos. Pero hay votos. Claro, y es más, busquen el 2021 y dice, igual sacó encuestas, trató de que se basó en que la gente nunca se acuerda de estas cosas y alguna gente compartió las encuestas de IDICE en el 2021, pero no lo cuentan, no lo dicen. Y esa es otra de las cosas que te lleva a pensar, oye, acá hay algo sospechoso, ¿no? Eso es justamente el tema. ¿Quién suele financiar las encuestas? Normalmente es un Soros. Claro, Soros es el que financia todo en el Perú. Soros o en Estados Unidos el equivalente a Soros de la derecha son los hermanos Koch, que bueno, ahora solo queda uno, pero que es el que financia a los republicanos. Es como Soros, pero la izquierda lo tiene como enemigo.
o como enemigos. Bueno, normalmente en el Perú hemos llegado a un equilibrio que no existe en todos los países. Hay varias razones por las cuales en el Perú las encuestas funcionan mejor que en otros lados. Y una de ellas, ya les dije que era el voto obligatorio, otra es que en el Perú se ha llegado a una forma, o se había llegado al menos, a una forma, a un acuerdo de financiamiento entre medios, algunos medios principales que contrataban a algunas de las principales encuestadoras para que hagan siempre estas mediciones electorales. Y entonces había habido una línea, una posibilidad de que en el tiempo las contraten a las mismas empresas durante un montón de tiempo, y eso no es poca cosa en un país con 70% de informalidad y con todas las características que ustedes ya conocen del Perú, ¿no? O sea, que pueda haber esto ha sido súper importante. Entonces, ha habido un financiamiento ya de alguna manera acordado entre algunos medios y algunas encuestadoras. El problema es que estos han sido normalmente medios escritos, Comercio, La República. CPI a veces ha trabajado con RPP, pero bueno, La República ha trabajado normalmente antes con GFK. Antes de eso a veces trabajaba con Datum. Y el Comercio ha trabajado tradicionalmente siempre con Ipsos, antes se llamaba Apoyo. Digamos, antes de que Ipsos Internacional comprara Apoyo, se llamaba Apoyo. América creo que también. Primero se llamaba... Sí, es el mismo grupo. América también contrata a Ipsos a veces, pero a veces también Lampadia contrata a Ipsos, o a veces... ¿a quién más he visto contratar a Ipsos? Hay como... Apoyo Consultoría ha contratado a Ipsos. Por ejemplo, la encuesta que sale, esa encuesta que es secreta, ¿no? De la última semana, esa normalmente es de Apoyo Consultoría. Porque esa es una encuesta que sacan en el SAE, que es una reunión que hay cada cierto tiempo entre líderes empresariales, etc., que la organiza Apoyo Consultoría. Entonces ahí ellos pasan pasan una presentación donde muestran la encuesta que hicieron con Ipsos, pero es una encuesta cerrada. Pero los que atienden toman la foto y la pasan en su grupo de WhatsApp y ahí les llega a ustedes. Bueno, el problema es que, como les digo, estos han sido normalmente medios escritos y no sé qué tan al tanto están ustedes, pero en el Perú los medios escritos están recontra... Bueno, no en el Perú, en el mundo, los medios escritos están súper desfinanciados. Se han ido en crisis en los últimos 10, 15 años. Sí, por eso el comercio está como que cada vez más chiquito, todos los periódicos son cada vez más chiquitos, cada vez menos gente lee impreso. ¿Y eso por qué? Porque en todas partes del mundo los periódicos impresos se valían de, digamos, el precio, lo que financiaba totalmente a los diarios era la publicidad. Y la publicidad en el diario impreso era muy cara, es siempre bien caro. No sé si ustedes alguna vez han pedido presupuestado una publicidad en el periódico, es caro eso. Sin embargo, el hecho de que en los últimos 15 años ha sido abismal la cantidad de gente que ha dejado de leer periódicos impresos. Y ahora, ¿cuánta gente que ustedes conocen lee periódicos impresos? Mi papá. Probablemente y tu papá y no mucha gente más que conoce, ¿no? Alguna gente de su generación y gente de su generación misma, ¿cuántos leen periódicos impresos? Lo que no hacer es, en caso de comercio en gestión, es comprarse la versión que también viene impresa, o sea, digital e impreso. Claro. Pero es más pero siento que más lo hacen por el hecho de que como ya tienen todo digital, está como que para hacerte cool leer. Claro, es más, el comercio sabe eso y te lo pone bien barato, un extra bien barato, y a veces es un símbolo de estatus tener el diario, ¿no? Eso también pasa, a veces, por ejemplo, hay mucha gente que compra la revista The Economist para decir, para que crean que tú leas The Economist, ¿no? Entonces la tienes ahí. Yo tengo un pata que literalmente me dijo que esa era la razón por la que la tenía. Y bueno, mate risa, ¿no? No juzga, ya. Pero en todo caso, lo que ha pasado con varios medios, en todo el mundo, o sea, el New York Times ha pasado esto y ha tenido que cambiar su forma de financiamiento, ha cerrado varios proyectos que tenía, por ejemplo, el New York Times en español, que está en México, lo tuvo que cerrar. Washington Post está en recontra crisis y fue comprado por Bezos, si no, podía como que desaparecer. Ahora, medios como The Guardian, que es un medio súper grande inglés, recibe donaciones, ¿no? Entonces acá critican a Hildebrand por pedir donaciones, pero The Guardian hace lo mismo. Hildebrand se ha copiado de The Guardian. ¿No? Entonces, claro, eso ha hecho que acá
el comercio, la República, en la práctica tiene cada vez menos plata para contratar esas cosas. Y por ejemplo, y lo que ha ocurrido es que en el 2021 hemos tenido menos encuestas que en el 2016. Hasta ahora siempre habíamos tenido más. Siempre habíamos tenido más data. Y más data. O sea, 2001, más o menos data. 2006, mejor. 2011, mejoramos un poco más. 2016, incluso mejor. 2021, empeoramos. Porque no había plata. Crisis económica por la pandemia. Y además, la crisis general de los medios. Claro, pero se refiere a... Claro, pero había menos encuestas en diarios. Pero al canales de televisión contrataron los Pero lo que pasa es que quienes financiaban las encuestas mensuales de siempre habían sido ellos, no habían sido los canales de televisión. Los canales de televisión entraron, pero por ejemplo lo que antes teníamos era que el comercio financiaba una encuesta semanal durante toda la campaña. Eso pasaba en el 2016. Acá ya no fue así y tuvimos una encuesta de América, por ahí una de comercio, una tal, y tuvimos muy poquita data en el 2021. Por eso fue más difícil incluso medir la elección del 2021. Eso fue otra cosa que dificultó el tema. Pero, profesor, una pregunta, ¿y cuál es la diferencia de que contraten la encuesta para que esté en el periódico impreso o para que esté en digital? Porque de todas formas en el digital se puede hacer suscripción. Porque la publicidad digital es habitualmente más barata. Sí, no gana tanto. No es como si la publicidad impresa cuesta 100, la publicidad digital cuesta 5 o 4. Pero, o sea, me refiero con las encuestas. Lo que pasa es que es quién te contrata para que se haga la encuesta, quién te pone la plata para que tú vayas y hagas el trabajo de campo y saques la encuesta. Entonces, siempre había sido los diarios impresos, pero ahora ya no hay, ahora tienen menos plata. Tanto así que el comercio se ha mudado incluso, ya no está en su local tradicional del centro de Lima, y no, ahora está en un lugar creo que en La Victoria, no sé si en la Canadá. Sí, creo que, o no sé si en México, en la Canadá, en algún lado está por ahí. De verdad, eso ha pasado con bastantes medios. Bueno, yo les sugiero un resumen de algunos datos que buscar, ¿ya? Es confiable la encuesta. Vean si hay tendencias históricas, ¿no? Ideológicas, territoriales, clivajes relevantes. Pregúntense si hay favoritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos preguntarnos en la elección del 2000, si puede haber una próxima elección, ¿qué tendríamos que preguntarnos? ¿Quiénes serían los favoritos naturales? El que perdió la segunda vuelta de la vez anterior. ¿Keiko? No parece que vaya a ser una líder, una favorita. Pero es que siempre tiene votos. Sí, pero no parece que vaya a ser una favorita en el sentido. O sea, podría ser una favorita entre los mini candidatos, pero no puede ser, o sea, no va a ser la 30%, ¿me entiendes? No va a ser la 30%. Entonces, si hay favoritos, yo me refiero a alguien que es un disruptor. ¿No? Alguien que te saca, que por lo menos tiene más de 25%, entonces tiene un buen apoyo popular. Ya, eso es. ¿Quiénes normalmente logran eso? Un expresidente, si es que existe reelección inmediata, el presidente actual, ¿no? Pero acá no hay eso. Y bueno, y también que si Dina se lanza, yo no sé si le ganaría a Guzmán. Y ya, ¿quién más podría ser? El lagarto. Ya, sí, pero claro, eso ya es cuando pensamos en personajes, justamente expresidentes que se podrían mandar. Justamente Vizcarra podría ser uno de ellos si no tuviera el tema de la inhabilitación. Sí. Salvo que algún juez le quite esa prohibición y ya pueda ir, porque tiene procesos legales ahí. Pero está medio difícil, yo creo eso. Sí, ya están que se quejan porque aceptaron el partido. Sí, pero han visto que aceptaron el partido, pero no lo inscribieron a él. ¿Ah, sí? No vi eso. Sí, ha salido una segunda resolución del jurado. Al menos eso, yo no he leído la resolución, pero vi que puso José Miguel Villalobos, que es un especialista en electoral, en derecho electoral. La gente que es especialista en derecho electoral es gente que asesora a partidos
durante el proceso, etcétera. Entonces saben como que las fechas, los plazos, un montón de datos que, por ejemplo, no es exactamente mi especialidad, es otra cosa. Es una cosa más enfocada en las reglas del proceso electoral. Ajá. José Miguel Villalobos, por ejemplo, él hace eso. Y él publicó, creo que ayer, que el jurado había sacado una resolución de segunda. El jurado actúa en segunda instancia para la inscripción de partidos, el pleno actúa en segunda instancia porque primera instancia es el ROC, y había dicho que aceptaba la inscripción del partido, pero sin Vizcarra. ¿No? ¿Qué? Porque estaba inhabilitado. ¿Sí? Y me parece que era la medida correcta, ¿no? Es lo proporcional, porque supuestamente hay otras personas involucradas, entonces ¿por qué las vas a afectar a ellas? Si no, pero al mismo tiempo es bien clara la sentencia del TC que dice que la inhabilitación te impide también participar en partidos políticos. ¿Cuál es el motivo detrás de que hay una sanción a Vizcarra que se le aplicó en el Congreso, que es una inhabilitación por 10 años. Hay una sentencia previa a eso, de años antes, del TC, que interpreta qué significa la inhabilitación y dice que la inhabilitación, entre otras cosas, implica que tampoco puedes participar en partidos políticos. Uno puede estar a favor o en contra de esa interpretación, pero es la interpretación oficial porque la ha hecho el TC. Entonces, de hecho, yo creo que es... ¿Qué? Sí, o sea, digamos, tiene limitados sus poderes, sus derechos políticos, al igual que los tienen limitados, por ejemplo, alguien que no tiene libertad por estar preso. Pero bueno, en todo caso, él podría ser alguien, si es que le levantara la sentencia, sí, porque él sí tiene una popularidad que yo creo que podría ser que llegue a 20% o algo así. Bueno, pero más allá de Vizcarra, es difícil pensar, ¿no? En todo caso, piensen en esas cosas. Ese es el tipo de cosas que hay que mirar en las encuestas desde antes, ¿no? Indicadores de resiliencia en el tiempo de los favoritos. Entonces, llevan mucho tiempo bajo los reflectores o han crecido por efecto Van Wagon, ¿no? Han crecido por efecto arrastre. También indicadores sobre el grado de preferencia, seguridad del voto, conocimiento de los candidatos. ¿Qué temas le importan al país? ¿Qué temas... Claro, ¿se acuerdan que la vez pasada ya vimos... La vez pasada también habíamos visto esto, que era cómo saber si una encuesta es confiable, ¿ya? Estas cosas para ver si confiamos en la encuesta, son estos puntos. Pero ya, una vez que estamos mirando la encuesta, aquí hay que prestarle atención, yo le diría que presten atención a esto, ¿ya? Y vamos a ver en la práctica, entonces. Primero, el récord de Ipsos. Yo les he dicho que Ipsos, a mí me parece que la que tiene es la que tiene el mejor récord, no solamente por su precisión, sino porque tiene datos históricos bien, tú puedes regresar mucho en el tiempo, entonces te permite comparar un montón de cosas. No es correcto estadísticamente comparar una encuesta con otra, o sea, porque tiene metodologías distintas. No es correcto, digamos, o sea, lo ideal es justamente construir que una misma encuestadora con una metodología similar aplique la misma pregunta un montón de veces en el tiempo y así se construye una serie que es comparable, una línea de tiempo comparable. Exacto, entonces miren, este es el ISO que les dije que tiene a la investigación de mercado. Yo no sé cómo se consigue esto, pero la cosa es que es muy difícil. Pero ya, miren exactamente cómo ha sido el récord de resultados. Ojo, siempre las elecciones son así, son como que unos videos, pero obviamente lo que diga el día previo es bien parecido, y en tu conteo rápido es bien parecido a la elección, eso sí es bien parecido a la elección. Entonces miren cuánto difiere la diferencia, o sea, en el tema el conteo rápido en las elecciones del 2001, entre lo que pronosticó Ipsos y el resultado final. Fue bien poquito, siempre es menos de un punto. Si esto además lo comparan con cómo resultaron al final la evolución de la intención de voto, también eran básicamente lo mismo. Son básicamente los mismos números. El número, o sea, la diferencia varía muy poquito y lo mismo es en segunda vuelta. En segunda vuelta, el boca de urna, el conteo rápido y el resultado. Miren, el resultado está en amarillo
y los otros son los pronósticos de Ipsos. Y sobre todo, Básicamente le ayuntaron al resultado. dentro del margen. Sí, totalmente dentro del margen. Lo mismo pasa en el 2012, en las elecciones municipales, todo menos de un punto. Si esto se compara con la evolución de las encuestas, este resultado encaja tal cual con el último número de las últimas encuestas. Entonces, es como que, si tú tomas esta foto, la foto de la última que tomó Ipsos, es casi lo mismo que el resultado. Entonces, por eso te demuestran confiabilidad. Y esto le pasa lo mismo en el 2006. Miren las diferencias. En el 2006 para primera vuelta, porque el 2006 el anterior fue municipal. Esto para la primera vuelta, las diferencias siempre son de menos de un punto. Igual en la segunda vuelta del 2006, igual en el 2010 con la elección de Susana Villarán. Miren la diferencia casi ponen con la encuesta simulacro del día previo. El día previo, Villarán tenía 37.1 y salió OMP 100% 38.4. PPC 36.4, 37.6. La diferencia es casi la misma. Es una precisión alucinante esa. Es bien raro que en un país hayan encuestas electorales que tengan tanta precisión. Y hay varias razones por las cuales en el Perú funcionan así, pero bueno, no es lo mismo para una elección al Congreso, como les dije, ¿no? Ahorita vamos a ver el resultado de la Congresal 2020, por ejemplo, que es diferente. Entonces pasa lo mismo, elecciones 2011 primera vuelta, elecciones 2011 segunda vuelta. Miren acá la diferencia con el simulacro. Casi lo mismo. 0,5 de diferencia con el simulacro del día previo, ¿no? Y conteo rápido, ¿no? Y los resultados son un poquito igual. Conteo rápido y simulacro sí, igual. Conteo rápido y resultados igual. 2013 la revocatoria, también le chuntaron. El conteo rápido es 0,1 de diferencia. Y el simulacro es exactamente igual. 2014, elecciones regionales y municipales, todos los resultados, menos 0,1, en algunos casos exactamente igual. En varios casos exactamente igual. Precisión de 2016 también, lo mismo, menos de un punto. Normalmente el margen de error en el conteo rápido de cuánto es. 1. 1. Ahorita vamos a ver eso. Depende. Presidenciales segunda vuelta, miren. Simulacro 4 de junio. En este simulacro fue la primera vez que PPK le da la vuelta a Keiko, porque Keiko iba ganando hasta el simulacro de la semana previa, que se publicó, el último publicable iba ganando Keiko. Es más, la columna de Alfredo Torres que acompañó ese simulacro en Comercio se llamó La Favorita, porque hablaba de que Keiko era hasta el final la favorita, pero también decía que el resultado estaba bien pegado. Entonces, cuando PPK... Cuando el día previo a esto hay este resultado, yo me acuerdo mucho que yo dije, no, gana PPK de todas maneras. O sea, a mí me quedaba claro que si la tendencia ya para ese momento había cambiado, era porque había avanzado en ese sentido, ya más de una semana, y además la precisión de Ipsos había sido clarísima ya para ese momento, pero un montón de gente igual se rehusaba a creerlo, decían, no, obviamente va a ganar Keiko, no sé qué. Y hasta meses después de la elección no aceptaban que Ipsos había tenido razón desde siempre. Iba a ganar PPK. En el 2018, fíjense, también hay un resultado muy similar. En el 2020 hay más diferencias. Es un poco más distinto el simulacro, fíjense, 12.9, resultado oficial 10.3. 7.1, 8.4. 6.2, 8.4. ¿Por qué? Porque la medición del Congreso es más difícil. ¿No? Por lo que hemos visto. Pero igual es bien cercana, dentro de todo. 2021, segunda vuelta. Boca de urna, conteo rápido, OMP 100%. Pero yo diría que acá, más que mirar este cuadro para darse cuenta de la precisión de Ipsos acá, hay que ver este cuadro. Este cuadro te muestra cómo fue creciendo, y esto tiene sentido, pues,
porque además esto es totalmente coherente con esta caída del escano. Una se contradice con la otra y son los mismos sectores los que intercambian a uno por el otro. Entonces, tiene sentido esta crecida y entonces que llegue a esto, y este fue el conteo rápido del 10 de abril, significa que estaba creciendo y además, claro, ustedes pueden decir, oye, pero esta es una crecida muy rápida, muy anómala, muy... No, oye, esta crecida fue más impresionante. No, está acá. Esta crecida fue más impresionante. Fue más rápida. Si esa la pones en la misma escala si la de Pedro Castillo la pones en la misma escala, he puesto ahorita, esta es la crecida de Fujimori según el gráfico de Schmidt, ¿no? Solamente que resaltaba en rojo cómo creció Fujimori. Si yo pongo en esta misma escala cómo creció Castillo, fíjense, es más lenta incluso. Entonces, es menos sorprendente que la de Fujimori. Entonces, hay gente que te dice, no, pero es imposible que Castillo haya ganado, porque en las encuestas antes salía que se iba perdiendo, esto es una clara trampa. No, es perfectamente razonable. Las encuestas te dicen que él iba, o sea, te dejan claro que él iba a ganar, sí. O sea, no es una cosa rara. No te cuentan nada contradictorio, ¿ok? La última encuesta había sido el 31, ¿sí, no? La última encuesta fue acá. Claro, justo ahí no se ve crecido. Ya, pero acá mira cómo había crecido él, pero mira cuánto había caído Lescano. Ese voto sí iba a algún lado. Entonces, ¿a quién se fue? Al que estaba creciendo. Tiene sentido. Porque así es el voto, así es la crecida. La crecida de Van Baum, ¿no? También cae el de Verónica. Pero fíjense, cuando alguien crece arrastre, ¿no? Por el efecto Van Baum o por efecto arrastre, ¿qué supuestamente pasa después? Caes, ¿no? Y si después de esto vamos a la segunda vuelta de Castillo, empieza a caer hasta que se choca con Keiko. Y a partir de acá empieza una campaña por quién hace la peor campaña. Y cada uno cometía un error peor que el otro. Era una cosa alucinante. Era una cosa que Keiko la tenía servida para irse un poquito al centro y ganar definitivamente, pero en vez de eso se radicalizaba más. Y Castillo, o sea, en el momento te frustrabas con Keiko, pero de la nada volteabas a Castillo y decía, hay que cerrar el Tribunal Constitucional. ¿Qué? Entonces, ya era pues un escenario deprimente, en el que igual hacia el final pasó una cosa que yo pensaba que yo siempre pensé que iba a pasar, que fue lo mismo que pasó en Chile, que le permitió a Piñera ganar en el 2017 en contra de los pronósticos, que fue, digamos, los votantes tradicionales de alguien como Keiko o como PPK, o sea, la gente defensora del modelo, o que no quiere perder el rumbo de la economía, todo eso, le iba a entrar un miedo final de, uy, no, tengo que ir a votar y tengo que votar por alguien que vaya a defender este modelo. Y ese boom final, sí, efectivamente lo tuvo Keiko, pero hasta el final, o sea, parece que cada vez que aumentaba se radicalizaba más. Y entonces no se esforzó ni un poquito por irse al centro, como te dice el votante mediano. Entonces no fue una campaña que ocurrió eso. Castillo tampoco, pero Castillo sí apeló a lo sentimental, y entonces lo que pasó acá fue que cualquiera podía ganar, en verdad. Probablemente si esta elección se repite 100 veces, algunas va a ganar Castillo y algunas va a ganar Keiko. Hay un problema de que hay mucha gente en contra de Sí, digamos, uno de los clivajes más importantes es fujimorismo, antifujimorismo. Pero por eso, tú sabes eso, tú sabes que el antifujimorismo ya se ha despertado 2 veces como clivaje importante al final de una campaña y has perdido por eso. ¿Por qué? Porque te confías y dices, estando tan cerca, ¿por qué te confías? ¿Y por qué no te das al medio y te aseguras, como en 2016, que puedes comenzar, o sea, amplías a un sector más amplio de gente? Bueno, pues no fue lo que decidieron hacer. Igual miren la diferencia en el conteo rápido. Fue exactamente casi lo mismo. No, lo que pasa es que Keiko celebró porque sí hubo en el boca de urna,
Mira, esto es boca de urna, ganaba Keiko. Ajá. Pero a las 10 de Me la acuerdo. noche, a las 10 de la noche, Claro. A ver, ahora, pero acá también juega un tema emocional. Por ejemplo, la gente que se siente confiada, la gente que vio este simulacro, mucha gente se sintió confiada, ya va a ganar Keiko, porque es lo que siempre había pasado. Ves el simulacro del día previo de Ipsos, va a ganar. Entonces, probablemente mucha gente dejó de ir a votar, ¿no? Ese puede haber sido también un factor. ¿Cuánta gente habrá dejado de ir a votar? Y más bien, la gente que votaba por Pedro Castillo, ¿cuánto creen que sentían que se estaban jugando? Entonces, ¿cuánta intención creen que había, cuánta motivación creen que había para esos votantes frente a los que probablemente se sintieron un poco más confiados? Con una elección tan cercana, esas diferencias pueden ser las que, o sea, pueden jugar, ¿no? Pero bueno. ¿Qué diferencia, digamos, en el simulacro, como ya, le puede dar confianza al candidato de que ya está, no digamos a nada, pero como que ya está muy... Si tienes una tendencia así, una tendencia creciente, y el otro tiene una tendencia equiparable o bajando, no importa si son 2 puntos, ya está. ¿No? O sea, tu tendencia es lo más importante. Ahí se ve un poco de tendencia. Claro. Acá están peleando, pues. Acá se ve que Castillo empieza a caer, pero luego hay una batalla por ver quién es peor. No, me refiero porque, por ejemplo, en el 28 de mayo, Ajá. claro, aparece como que Castillo, claro, puede ver la tendencia de Castillo está bajando si lo comparas también con el simulacro, como que ya está bajando. Pero al final de la elección se volteó la cosa. Porque en la boca de urna, claro, se sigue manteniendo esa tendencia que uno podría decir, ya gané, el conteo rápido se volteó. Un tema que hay que considerar igual es que o sea, claro, por ejemplo, si ustedes ven el modelo como Ipsos arma su encuesta, ojo, fíjense con este detalle, ¿por dónde podría ir un error de Ipsos? Si Ipsos te manda una persona con su tablet a hacerte una pregunta, ¿a qué lugares creen que le es más fácil llegar a Ipsos y a qué lugares creen que le es más difícil llegar? A los lugares urbanos. Pues probablemente la muestra de Ipsos te capture un poco mejor el lado urbano. No es que no vaya al lado rural. Sí, pero hay una desventaja que tienes al hacer, digamos, encuestas físicas en un lugar con una geografía tan complicada como el Perú, es acceder a la misma profundidad para representar exactamente bien algunas zonas, ¿no? Entonces, por ahí podría haber una debilidad de tu encuesta, y más bien esa debilidad no la tienes para nada por el área urbana, que es donde Keiko está ganando. Entonces, por ahí podría haber un sesgo o una afectación del diseño de la encuesta, que hay que considerar. Hay que considerar de dónde están viniendo los votos de Castillo, ¿no? Entonces, por eso es importante ver cómo se arma la encuesta. El IEP, por el contrario, tiene una encuesta telefónica que le permite acceder a mucha mayor profundidad que Ipsos. IEP pregunta en lugares donde Ipsos no pregunta, pero tiene otro problema, que es que hay un montón de gente que no le responde. Entonces, el universo de gente que te responde no es lo mismo que el universo de gente. Porque el universo de gente que te responde probablemente es un grupo de gente que está un poquito más interesada en política que el universo de gente. Entonces, puede haber ahí alguna diferencia, ¿no? Entonces, fíjense que es muy importante conocer cómo la encuestadora hace su encuesta para ver por dónde podría haber una desviación o algo así. Ok, entonces obviamente, por respecto a la pregunta que dice, también se puede considerar el tipo de candidato. Sí. Porque, por ejemplo, si los candidatos hubieran sido, no sé, Keiko y alguien, no sé, Kuczynski, por ejemplo. Exacto. Exacto. Ahí, digamos que hay podemos confiar más en lo que dice la tendencia. Sí, sí, sí. Pero es que también están o sea, la tendencia tampoco es que la pendiente es así. Exacto, exacto. No es una tendencia o sea, si fuese acá, o sea, la elección, imagínense que esta fue la última encuesta publicable,
acá yo diría RIP Castillo, Claro. ¿no? Sí. Porque Castillo está cayendo, De 57. ¿no? Claro. Ya, sí. Entonces, esa es una tendencia clara, pero esta no es una tendencia clara. Ya esto ya es como Sí. bien poquito. Si consideramos la del 21, 28 y el de 5, no podemos decir que es una tendencia tampoco. Porque está de 47. ¿Sabes por qué no? Porque hace esto, Claro, ok. Pero en un periodo de tiempo muy corto. Tal vez sería mejor no, digamos, no considerar para el análisis la boca de urna y el conteo rápido, sobre todo porque son fotografías casi del mismo momento. Sí, sí, de repente es mejor mirar acá nomás. Y sobre todo porque el boca de urna, como íbamos a ver en un rato, tiene un margen un poco mayor. Pero el conteo rápido sí nos podríamos, digamos, tener. Sí, claro, claro. El conteo rápido te sirve además porque digamos, Ya es casi predictor. Son Son resultados, exacto, es una muestra de resultados Lo que oficiales. no sé también en la boca de urna pasada hay mucha gente se olvidaba de por qué no hacía todo. O le da vergüenza. O, no le te, da vergüenza. o evita responder. Sí, pero eso está dentro del margen de error. O sea, Sí, por eso amplía el margen de error en el boca de urna. Exacto. Miren, esto fue en el 2022 para la elección de la municipalidad. También estuvo muy cerca del resultado final. Fíjense cómo fue la tendencia bien aburrida por esta campaña. Por Sáenz, como que siempre, como que la promesa de la democracia, pero nunca llegó. Y bueno, y Urresti cayó, pero después hubo básicamente una batalla parecida a la de Keiko Castillo, ¿no? Estaba entre los dos. El debate que hacía peor. El debate en el que no respondió lo de. Ahí murió. ¿Cuándo fue? Ahí murió. En septiembre, ¿no? Sí, el debate fue probablemente el 23 de septiembre. Claro, porque él no responde. No responde. Hace la pregunta, él dice de seguridad y. Ajá. Fíjense que ahora, acá dice, por ejemplo, el comercio Ipsos hizo esta encuesta, pero esta acá le hizo América Ipsos. Entonces, no siempre te dice quién financia. Y dice, no te dice. Pero Ya. no hay mucha diferencia en decir quién. O sea, para efectos de resultados, al final lo haces tú. No, pero igual es por transparencia. es como una declaración de sesgo. Claro. Pero, por ejemplo, que no les pase, Proética contrató durante un montón de tiempo para la encuesta anticorrupción de, digamos, Proética ¿usted se ha escuchado de Transparencia Internacional? Sí. Ya, es una organización internacional anticorrupción. ¿Ya? Y en cada país tiene un capítulo, o sea, una ONG que es la representante de Transparencia Internacional en ese país. Y acá es Proética, se llama Proética. Es una ONG. ¿Ya? Y Proética sacaba bianualmente un ranking de la corrupción, una encuesta de la corrupción en el Perú. Y desde el 2006, creo, hasta el 2014, una cosa así, contrató a Ipsos. Pero de la nada, en el 2016 se le ocurrió contratar al IEP. ¿Y eso qué hizo? Que ya no sea una serie comparable. Claro, ya cambió. Porque, claro, exacto, el método es diferente, o sea, ya... Ese es el problema cuando no conoces bien este tipo de problemas. Puedes cometer un error, como dice, y malogras una serie de Pero a tiempo. lo mejor puedes comparar un tipo con otra empresa que ha computado esto. Sí, pero afectas la calidad de tu serie de tiempo innecesariamente, De por sí, ¿no? uno llame y que el otro... Sí, Entonces, bueno, claro, probablemente fue por un tema de precio, no sé, porque le pareció, alguien vino al gerente y dijo, no, ¿sabes qué? Está más barata. Ya, pero no le preguntaron al estadístico. Bueno, vamos a ver la diferencia entre encuestas y simulacros, ¿ya? Encuestas son estas cosas. Cuando ustedes vean intención de voto, en una encuesta, yo vengo y te pregunto, oye, si los candidatos son A, B, C y D, ¿tú a quién prefieres? Y tú me dices A, B, C o D, o me dices que no sabes o no opinas. Entonces tú me puedes responder a alguno de ellos, o puedes decir no precisa, o me puedes decir la policía. Pero tú me estás respondiendo a una pregunta, a un cuestionario que yo te hago, estoy acá enfrente tuyo. Déjame que mejor explique la diferencia y después me la preguntas. Este es el simulacro, que es otra cosa. En el simulacro, yo no te hago una pregunta, yo te doy una cédula y tú te vas a una esquina, botas, doblas, vienes y la dejas en una ánfora, y esa ánfora yo me la llevo con todos los votos de simulacro y eso es lo que considero para mi estudio.
Entonces, un simulacro es mucho mejor calidad de medición que una encuesta, porque en una encuesta tú puedes mentir, te puedes olvidar, puedes querer quedar bien, puedes no querer responder, puedes decir no precisa, pero acá no puedes decir no precisa, tienes que escoger. Entonces no hay no precisa en el simulacro. Tú no precisas la medición. Sí, pero varios de los que ponían no precisa terminan escogiendo alguno, entonces ya te dice algo más claro, ¿no? Te dice... Como que te incentiva a tener que escoger. Exacto. Entonces, pero no se pueden hacer, primero los simulacros son más caros que una encuesta, y además los simulacros no se pueden hacer desde el inicio, porque tú lo tienes que hacer para poder medir bien con la misma cédula que va a hacer la OMPE. Y para eso, como hemos visto en las fases electorales al inicio del curso, eso no puede pasar desde el inicio, porque hay toda una fase de inscripción de candidatos. Entonces, recién en el momento en que la OMPE ya hace el sorteo de cómo van a ir el orden de las cédulas y todo eso, cuando ya se sabe eso, ahí ya pueden empezar a hacer simulacros las encuestadoras. Por ahí alguna veces ha hecho un simulacro antes, pero es un poco común. Creo que Dato una vez sacó un simulacro antes, pero normalmente nadie te financia un simulacro como ese, porque por las puras. Entonces, casi siempre vamos a ver encuestas de intención de voto, por eso estos números siempre son de intención de voto implica encuesta, pero al final lo que es la data de mejor calidad, cuando ya estás más cerca del día de la elección, es mirar la evolución de los simulacros. Y respecto al boca de urna contra conteo rápido, el boca de urna es justamente esta entrevista que separa al encuestador afuera de algunos centros de elección, y algunos le responden, pero claro, algunos no quieren responder o te mienten, algunos hasta te mienten por fregar. Lo bueno es que en grandes números los que te mienten por fregar se anulan entre sí. Entonces ya, bueno, no hay tanto problema normalmente con eso. Pero, entonces por eso el boca de urna normalmente tiene un margen de error de más o menos 3%, o por ahí. Siempre chequen, pero es más amplio que el de incluso que el de las encuestas, porque el de las encuestas de intención de voto normalmente es más o menos 2.8. Suele ser más o menos 2.8. En cambio acá es más o menos 3%, a veces 3 punto algo. Y en la boca de urna del conteo rápido ya son como predictores directamente, ¿no? Sí, sí, prácticamente, porque estos sí apuntan a ser casi predictores, porque lo otro te sirve para analizar la tendencia de la campaña, que es lo que a nosotros nos sirve como uno de los principales ingredientes. O sea, saber leer encuestas es vital para poder entender como que hay políticas, sobre todo en Perú, porque funcionan bien para algunas cosas al menos. Pero el boca de urna y el conteo rápido efectivamente sí sirven para esto otro, de intentar ya predecir el día de la elección, a ver quién ganó. Si la diferencia es muy grande en el boca de urna, tú ya sabes, ¿no? Ahora, hay gente que no le hace caso al boca de urna y se espera el conteo rápido cuando el resultado es muy cercano. Sí, yo sugiero hacer eso. Si el resultado es muy cercano, ni miren el boca de urna, porque si no, les pasa la humorista en el 2021. El conteo rápido es más bien un estudio que se hace con una muestra de las actas que de verdad son las actas de verdad de los miembros de mesa. Entonces, le dan una copia de un acta al encuestador, y ese encuestador cuenta votos que ya son votos de verdad. Entonces, es una muestra muy precisa, más o menos 1% suele ser el margen de error en el conteo rápido. Pero igual siempre chequen el dato específico, ¿no? El boca de urna, acá fue en el 2021, conteo rápido. Por eso nunca se leen en el boca de urna. Ya, vamos a ver la aplicación de estas cosas a campañas. Fíjense en cómo iba la campaña del 2016 en diciembre del 2015. Ya, vamos a mirar la campaña del 2016 y algunas cosas de la campaña del 2021, pero antes de eso vamos a hacer el break, así que quiero que antes de pasar al break miremos un ratito cómo estaba la campaña en el 2015. Inmediatamente después, con lo que vamos a comenzar post-break, va a ser que ustedes vean a decir ya qué pistas te dan esos datos.
¿ya? ¿Qué se podía pensar? ¿Qué iba a ocurrir? Y lo comentamos ya en un toque. Entonces hagamos ahorita una pausa hasta a las 4:11 empecemos, pues, porfa, para poder acabar no tan tarde. ¿Con quién votaría? O sea, te muestra una tarjeta de opciones. Antes no era contable. Sí, te muestra quiénes son. Ajá. O en su papel antes. Creo que en el 2015 ellos usaban tablets. Tal.